precisamente arrancamos el diálogo con nuestro invitado, el doctor Íñigo Salvador, procurador del Estado. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Y muchas gracias, señor Córdoba, a sus órdenes, encantado. Quisiera invitarle justamente a revisar los detalles resumidos en una nota periodística que da cuenta de lo ocurrido la víspera. Se inició justamente la audiencia de juicio en el denominado caso Sobornos 2012-2016, lo anunciábamos, en donde están procesadas 21 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa. En esta jornada, la defensa de un empresario investigado alertó de presiones para que cambie su testimonio durante la diligencia. Revisemos. En 12 minutos, la fiscal general Diana Salazar presentó sus alegatos de apertura, en lo que fue el inicio de la audiencia de juicio en contra de 11 ex servidores públicos y 10 empresarios investigados por el delito de cohecho. La fiscal anunció que demostrará que entre 2012 y 2016 se instaló una estructura delincuencial, encabezada por el exmandatario Rafael Correa, en la que operaron funcionarios con diferentes cargos públicos, quienes habrían receptado sobornos de empresas que posteriormente fueron contratistas con el Estado, esto en beneficio de Alianza País y de su círculo cercano. Un mecanismo sistematizado para el recibimiento de dádivas, dones y promesas, mediante el cual las empresas contratistas con el Estado cancelaban a los proveedores del movimiento Alianza País por concepto de servicios de alimentación, publicidad, sabatinas, convenciones, cumpleaños, seguridad privada, entre otros. Según la Fiscalía, se habría recibido alrededor de 7.8 millones. Según la Fiscalía, dicha estructura habría recibido alrededor de 7.8 millones de dólares entre efectivo y cruce de facturas. Mientras 19 de los 21 abogados de la defensa cuestionaron los hechos relatados por la Fiscalía. Indicaron que no se relacionan con lo que tipifica el delito de cohecho. No ha podido demostrar absolutamente nada, un nexo causal, primero en la existencia de un delito en concreto. No tenemos ni siquiera la tipificación del tipo penal acorde a lo que dice la Fiscalía y lo que dice la Procuraduría General del Estado. Además, María Gabriela Moreira, abogada del empresario Pedro Verduga, aseguró que su cliente fue presionado para que entregue aportaciones económicas de contratos que ya estaban ejecutados. Mi defendido recibió exigencias por parte de la señora Pamela Martínez. Y alertó que actualmente su defendido enfrenta nuevas presiones. El señor Pedro Verduga en su testimonio referirá y narrará el hecho de quién de los procesados está ubicándole a él para que dé por cierto un hecho falso, que es un contrato de prestación de servicios por unas facturas que obran en el expediente. La diligencia se instaló pese a la recusación que presentó la defensa del ex jefe de Estado, Rafael Correa, y de Alexis Mera en contra del tribunal. La audiencia continuará hasta que los jueces sean notificados. Por ejemplo, dudar de la imparcialidad de un tribunal que lo que ha providenciado, que ha decidido cosas cuando habían recursos pendientes. La causa estaba dividida, una parte de los cuadernos procesales se encontraba en manos de otro tribunal y así no se puede confiar en el tribunal y en su competencia. En esta jornada la Fiscalía presentó 52 acuerdos probatorios alcanzados con Martínez y 10 con Laura Terán. Además, se escucharon los testimonios anticipados de las dos procesadas. Olga Velasco, Medios Públicos. 7 de la mañana con 13 minutos, varios temas, varios aspectos que han sido abordados en este reportaje, pero quisiera comenzar con la definición del tipo penal, cohecho, y por qué interviene la Procuraduría en este caso, para poner en contexto desde el principio, si se quiere. Por favor, doctor. ¿Cómo no? Muchas gracias. Comencemos por el tema de la intervención de la Procuraduría General del Estado. Como usted sabe, la Procuraduría General del Estado representa judicialmente al Estado ecuatoriano. En este caso, el tipo penal cohecho es un delito contra la administración pública y quien ejerce la administración pública es el Estado. Por lo tanto, el Estado se presenta como víctima por medio de la Procuraduría General del Estado a efectos de recuperar la reparación integral a que tendrá derecho el momento en que sean condenados los procesados. De esta manera, el Estado vela por sus intereses, se hace presente en el juicio. Ahora, el tipo de cohecho, a diferencia de lo que dicen los alegados de los abogados de los procesados, está claramente definido y en el caso en cuestión se ajusta perfectamente a los hechos. En el delito de cohecho tenemos básicamente un grupo de funcionarios públicos que recibe dádivas de un grupo, en este caso, de empresarios privados. ¿A cambio de qué? A cambio de hacerles favores que son ilícitos dentro de las funciones que esos funcionarios tienen, que en este caso son contratos de obra pública o convenios de pago
de trabajos hechos fuera de esos contratos. El tema se va a demostrar claramente durante esta audiencia de juicio. Hemos visto que los abogados de algunos de los procesados dicen que no se ha aprobado nada. No, todavía no se ha aprobado nada. Es en esta audiencia de juicio, iniciada apenas el día de ayer, en donde Fiscalía y Procuraduría demostraremos que efectivamente estas personas, funcionarios y empresarios privados, cometieron el delito de cohecho. Ahora, el marco legal, el sustento legal, se plantea, por ejemplo, el tema relacionado al COIP y el Código Orgánico Penal, digamos, que regía durante el cometimiento del delito. ¿Cómo empatar estas dos figuras legales, digamos, para no tener inconvenientes con el proceso legal? No, en realidad lo que ocurre aquí es que las personas tienen que ser juzgadas de acuerdo con la ley que estaba vigente al momento de la comisión del delito. Estos delitos ocurren entre 2012 y 2016. ¿Cómo no? La mayor parte de ellos ocurren durante la vigencia del antiguo Código Penal. Por lo tanto, hay que aplicar la figura del cohecho del artículo 286 del Código Penal antiguo a efectos de determinar los hechos y las responsabilidades. Sin embargo, respecto a la aplicación de la pena, se tendrá que aplicar la más favorable al procesado y al condenado cuando sean sentenciados, y esa pena más favorable es la que está en el artículo 280 del actual Código Integral Penal. Pero fuera de ello no hay ninguna discusión al respecto. Este es un tema muy simple de aplicación de la ley penal en el tiempo. Lo que tiene que ver con los tiempos, usted mencionaba que apenas empezó el día de ayer la etapa de juicio y tendrán a su haber, digamos, la responsabilidad de probar. ¿Qué tiempo justamente se llevará todo este proceso estimado? Es difícil calcularlo. Yo inicialmente, cuando recién se llamó a juicio, a inicios del mes de enero, había calculado que probablemente esta audiencia de juicio duraría entre 45 días y 2 meses. El día de ayer tuvimos una audiencia maratónica de 8 de la mañana a 11 de la noche, con unos cortos recesos para almorzar y para por la noche comer algo. La audiencia está teniendo un ritmo sumamente dinámico. Yo esperaría que a este ritmo podamos tener una conclusión de la audiencia de juicio en probablemente un mes, a máximo 45 días. Y luego, digamos, ahí no se agota el tema, es decir, los abogados de los procesados podrían plantear algunas figuras que podrían alargar el tema, ¿no? ¿Esto hasta dónde podría suceder? A ver, de hecho, los abogados de los procesados han comenzado ya a utilizar todo tipo de ardides para demorar el avance del proceso. La recusación planteada. Por ejemplo, está de por medio la recusación. La recusación ha sido planteada, se ha sorteado un tribunal en la propia Corte Nacional de Justicia, el tribunal ya está constituido. Entiendo que en la noche de ayer el tribunal ya abocó conocimiento y dio trámite, o sea, aceptó a trámite el pedido de recusación. Lo que corresponde ahora es que ese pedido de recusación sea conocido por este nuevo tribunal. Ese tribunal en algún momento citará al actual tribunal. El momento en que sea citado el actual tribunal con la demanda de recusación, tendrá que suspenderse la audiencia de juicio en la que estamos ahora. Eso probablemente represente una demora de un par de días, máximo 3, 4 días, digamos una semana laborable, pero después la audiencia continuará. Tomando en cuenta estas posibles dilatorias que empleen los abogados de los procesados, que dicho por otra parte son recursos previstos en la ley, le corresponderá al tribunal determinar si son recursos lícitos o si son simples dilaciones, y por lo tanto al tribunal le corresponderá decidir si se aceptan o no se aceptan, y por lo tanto el ritmo que se podrá imprimir a este proceso. Listo. Bueno, esto es un poco el contexto de carácter formal, si se quiere, las formas en cuanto al procedimiento jurídico, pero quisiera pedirle a usted un poco que nos adelante las pruebas, los elementos de convicción que dan cuenta justamente de la primera aseveración suya, con relación a que probarán en esta etapa de juicio la culpabilidad o el cometimiento de este delito. Bueno, entre los elementos de convicción que utilizamos en la audiencia preparatoria de juicio, que es la fase anterior, había
cerca de 400 diferentes elementos de juicio utilizados, elementos de convicción utilizados por la Fiscalía y otros tantos por la Procuraduría General del Estado. El día de ayer, durante la audiencia, nos concentramos en el tema de los acuerdos probatorios, es decir, toda aquella prueba relativa a dos de las principales procesadas, que son la señora Pamela Martínez y la señora Laura Terán, que han sido aceptadas entre ellas y la Fiscalía. Luego escuchamos los dos testimonios de cada una de ellas, es decir, el audio de los dos testimonios anticipados que rindieron ellas, y escuchamos también el testimonio anticipado del señor José Conceizao Santos. Y con eso terminó la audiencia de ayer. En lo que queda de la audiencia de juicio, que como digo podrá durar entre un mes y un mes y medio, evacuaremos el resto de la prueba, que es fundamentalmente prueba pericial. Se escuchará a los testigos, se los interrogará y contrainterrogará, es decir, la parte que ha solicitado el testigo interrogará, los abogados de los procesados contrainterrogarán o viceversa, y luego los testigos propiamente. De modo que es un juicio largo. Yo diría que es uno de los juicios más complejos y de más trascendencia política y jurídica que hemos tenido en la vida republicana. A propósito de la trascendencia política y también lo relacionado a los tiempos, justamente quería preguntarle y enlazar con aquello que se ha anunciado y se ha planteado la posibilidad de que este juicio es uno de los mecanismos para impedir la participación electoral de Rafael Correa en las próximas elecciones. Eso, digamos, desde el punto de vista de la Procuraduría, ¿cómo se ve ese argumento? No, en absoluto. La Procuraduría General del Estado no se prestaría jamás a un juego de esa naturaleza. Lo que nosotros estamos haciendo es participando en un proceso en el cual, hasta el momento de hoy, hay indicios de la comisión de un serio delito de cohecho que involucra coincidencialmente a altos jerarcas del régimen anterior y a un número elevado de contratistas del Estado. Que esto coincida con el calendario electoral es puramente fortuito. Yo lo digo y lo he repetido varias veces. A la Procuraduría General del Estado le interesa que se haga justicia. Si es que se demuestra, como lo demostraremos, la responsabilidad de estas personas en la comisión de este delito, poco importa que sea a tiempo para la inscripción de candidaturas o que sea algo después o que ocurra mucho más tarde. Lo importante es que se haga justicia y que se demuestre por una vez en la vida en nuestro país que quien comete un delito no puede quedar impune. Solamente para finalizar, si me permite, señor Procurador, dos temas o un tema, a ver si me alcanza, en todo caso lo relacionado a la demanda a Odebrecht por el poliducto Pascuales Cuenca. Digamos, ¿cómo avanza esta situación, tomando en cuenta que también Odebrecht está involucrado en este caso de sobornos 2012-2016? El tema del proyecto del poliducto Pascuales Cuenca tiene su origen en el mes de octubre de 2017, cuando de 2018, cuando octubre de 2017, cuando Petroecuador declara la terminación unilateral del contrato a Odebrecht. Odebrecht, en el mes de mayo de 2018, demanda a Petroecuador. Este es un juicio que, como digo, está pendiente desde el mes de mayo de 2018. Es un juicio que se prolongará. Acabamos de tener una audiencia en el mes de enero, habrá otra audiencia en el mes de abril, pero asimismo es un juicio muy complejo que probablemente se prolongue durante un año o un año y medio más. Estos juicios son sumamente complejos, se ventila ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil. En el ínterin, y esto quiero mencionarlo solo de pasada, se ha hecho una solicitud, señor César Montúfar y otra persona han hecho una solicitud a la Asamblea Nacional de que se enjuicie políticamente al ministro de Energía de la época, ingeniero Carlos Pérez, y a un servidor, el Procurador General del Estado, por no haber iniciado acciones reparatorias. Yo al respecto quiero decir que a quien corresponde presentar esa demanda es a Petroecuador, así lo establece la ley. Tanto la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, quien declara la terminación unilateral de un contrato, tiene que presentar la demanda
de daños y perjuicios. A la Procuraduría General del Estado no le corresponde intervenir por el simple hecho de que nosotros intervenimos en defensa de los intereses del Estado cuando la persona lesionada, la institución lesionada, mejor dicho, es una institución sin personería jurídica. Ese no es el caso de Petroecuador. Petroecuador es una empresa pública, goza de personería jurídica, quien demanda es el gerente general de Petroecuador. Tengo información, y él mismo lo ha dicho en varios medios de comunicación, que en lo que va de este mes de febrero se presentará esa demanda. Una demanda que sé que versará por más de 100 millones de dólares contra la compañía Odebrecht por los daños y perjuicios sufridos por la construcción defectuosa del poliducto. De modo que lo que alegan estos señores, que a mi modo de ver no es más que una estrategia electoral. Estamos a inicios de año electoral, estos señores quieren ser candidatos, nadie sabe a qué, pero quieren ser candidatos y por lo tanto creen que armando un escándalo ahí donde no lo hay van a lograrlo. De modo que esperemos a que el señor gerente Petroecuador presente la demanda y con eso los intereses del Ecuador quedarán perfectamente salvaguardados, no que no lo hayan estado antes, se ha estado trabajando en esa demanda y como he dicho es una demanda compleja que tendrá que ser presentada cuando exactamente estén listos los elementos para que sea una demanda contundente y ojalá ganadora. Señor Procurador, muchísimas gracias por su visita, Gracias su presencia acá. 7 de la mañana con 16 minutos, hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Primera Impresión.